Bienvenido, respira hondo y deja que tu mente se pose suavemente en un paisaje donde la tierra es un disco azul suspendido y silencioso, y el suelo bajo tus pies es un polvo antiguo que lo cubre todo, persistente, fino, casi vivo en su terquedad. Esta noche te propongo un paseo muy lento por una idea sencilla. ¿Por qué tú, yo, cualquiera de nosotros, quizá no aguantaría ni 24 horas en una base lunar, no por un gran sobresalto, sino por una suma tranquila de pequeñas cosas, por una lucha casi invisible con la tiza del tiempo que es el polvo, y con ese tipo de silencio que instala su propio ritmo? Si este espacio te ayuda a relajarte, te invito con suavidad a suscribirte y dejar un me gusta. Y si quieres seguir aprendiendo mientras te dejas llevar por el sueño, en la descripción tienes una lista de reproducción que puedes poner en bucle, como un hilo de historias que no exige nada y acompaña. ¿Qué hora es para ti en este preciso momento? Imagina que te despiertas en una litera estrecha, con paredes blancas y redondeadas, como si durmieras dentro de una concha. Te giras sin prisa y notas que tu cuerpo es ligero, no como en el agua, sino algo parecido, una levedad que no te empuja hacia arriba, sino que cede en tu interior, que hace que tu brazo, al levantarse, parezca tardar un poco más en volver a caer. La luna te ofrece un sexto de la gravedad que conoces, y todo se vuelve más fácil y a la vez más extraño. Respiras aire tratado con cuidado, filtrado, recirculado, un aire cuya humedad se mide y se corrige con una atención constante. A tu alrededor solo se oye un murmullo, un zumbido continuo, el latido mecánico de la base, ventiladores, bombas, compresores. Ese ruido suave es tu compañero y es también tu guardián. Sin ese murmullo, sin esa corriente de aire, la vida se aquieta de maneras que no conviene explorar. El ritmo suave continúa, constante, acariciando las paredes, envolviéndote. Te incorporas y te quedas unos segundos sentadex, dejando que tu cabeza se ajuste a la amplitud del silencio detrás del zumbido. No es un silencio vacío, la luna no lo es, pero tiene una forma distinta. Afuera, en el polvo gris, no hay aire que lleve el sonido, de modo que los golpes, los pasos, las herramientas se amortiguan hasta desaparecer en la nada. Dentro, en tu refugio, tu propia respiración crea un pequeño mar de brillos en el que flotan tus pensamientos. Te pones unas pantuflas que no suenan, apenas deslizan, y avanzas por un pasillo donde paneles suaves amortiguan cualquier eco. Las luces son cálidas, reguladas a un ciclo que imita el día y la noche terrestres. La base no sabe de amaneceres reales. Fuera, el sol tarda casi un mes en recorrer de un extremo a otro el horizonte. No hay mañana y tarde como tú las recuerdas, solo una larga subida y una larga bajada de luz que exige de las personas un horario artificial,
Y ese horario lo decide el equipo de borda y los médicos del ritmo interno, para que tu cuerpo siga una música conocida en un escenario desconocido. Te lavas la cara con una toalla tibia, humedecida lo justo. Aquí el agua es un tesoro y cada gesto se cuenta como quien dobla una carta. El espejo te devuelve una cara con un leve hinchazón en los pómulos, una mirada distinta. Los fluidos de tu cuerpo, con menos gravedad que los empuje hacia abajo, suben un poco, cambian su distribución y tu voz suena algo más nasal. Es un detalle nada dramático y sin embargo suma. Te sientas en un pequeño comedor de techo bajo, donde dos sillas se quedan sujetas al suelo y una mesa se abraza a las paredes. El aroma que te llega no es de café recién molido ni de pan tostado, sino de bolsas térmicas y recipientes de cierre hermético. Hay una sensación limpia, metálica, que recuerda al olor que describieron los astronautas al volver de una caminata lunar. Algo parecido a ceniza fría, a piedras recién trituradas, a metal tibio. No es desagradable, pero tampoco es hogareño. Es un olor que dice que estás lejos, que estás, más que nada, en un sitio diferente. Te ponen delante un desayuno sencillo, tortillas sin migas, cremas rehidratadas, líquidos espesados para que no se derramen. Comes con calma y esa lentitud encaja con lo que te rodea. La mesa no corre prisa. Al masticar, notas un matiz curioso. Con menos gravedad, los líquidos en tu cabeza cambian y la percepción del sabor suele apagarse un poco, como si la radio bajara el volumen. Por eso algunos aquí piden salsas más contundentes, sabores que se abran paso. Pero incluso esa búsqueda de intensidad sucede sin ruido. Los envases se abren sin crispación. Las cucharas se guardan con esa parsimonia que uno aprende en lugares donde todo tiene que durar. Después del desayuno, miras por una ventana pequeña, con varias capas de cristal y filtros. Afuera, la superficie es un lienzo gris con sombras negras, sin tonos intermedios, solo contraste. El sol, cuando está alto, no perdona. La luz cae sin dispersarse porque no hay aire que la altere, y todo brilla con bordes afilados. Donde termina la luz, las sombras son absoluto. Miras una huella que no se borra, una línea de ruedas que seguirá ahí cuando ya no quede nadie para recordarla. Los granos de polvo lunar, el regolito, forman un tapiz secreto, un mar sin agua hecho de fragmentos angulosos. No son granos suaves de playa, son astillas microscópicas, cristalitos irregulares, nacidos de millones de años de impactos, que pulverizan pero no redondean. Esos pequeños fragmentos guardan en sí un tipo de electricidad silenciosa. Se cargan con la luz solar, se agitan con el campo de la superficie, se elevan y caen como espuma diminuta en los límites del amanecer y el atardecer lunar. Y ese polvo, tan bello a lo lejos, se enfrenta contigo a cada paso, se pega, se mete, insiste. Imagina que te acercas al vestuario de la esclusa de aire. Ahí cuelga tu traje, pesado,
y a la vez ligero, hecho para un cuerpo que se mueve en un lugar que no perdona. Antes de salir, pasa algo que en la tierra apenas te planteas: prepararte para convivir con el polvo. Cepillos suaves, aspiradores que murmuran, paños electrostáticos, un protocolo que se convierte en ritual. Se hace antes y después de cada salida, como lavarse las manos antes de una cena delicada. La primera vez lo haces con atención entera. La tercera ya cansa un poco. La 10ª, sientes el peso mental, la rutina que no perdona. Esa es una de las razones por las que muchos no resistirían ni un día entero. Porque en la luna la higiene del equipo no es una opción ni una manía, es el centro. Y el centro, cuando ocupa tanto, llama toda tu paciencia. Observas tu casco, su visor dorado, con marcas diminutas. Esas marcas no son un adorno. Son pequeñas cicatrices que deja el regolito cuando roza el plástico duro. Cada vez que limpias, quitas la mayoría de los granos, pero algunos quedan agarrados como polillas a una lámpara. Si no se cuida, el visor se vuelve lechoso con el tiempo, y eso cansa la vista, exige esfuerzo. Dentro del casco, la vida suena a ti, tu respiración, tu latido, tu voz, si hablas. Afuera, nada. Caminas y te impulsas con pasos que flotan un poco más de lo que esperabas. El cuerpo responde con alegría contenida. Hacer esfuerzos cuesta menos, pero tus músculos y tus tendones no entienden de inmediato cómo repartir esa fuerza distinta. Después de un rato, sientes pequeñas tensiones, un gemelo que se queja, un hombro que descubre un nuevo modo de cansarse en una resistencia tan baja. Sales por la esclusa y das un primer paso suave. Tu bota deja una marca que parece un dibujo hecho con un sello. Te acercas a una placa solar, amplia, oscura, y notas que su brillo no es el de hace unas horas. El polvo se ha posado, poco a poco, en silencio, y ese velo reduce su capacidad de beberse la luz. No hay brisa que lo quite, ni lluvia que lave. Solo cepillos, paños, quizá un soplo de gas, una escobilla que recorre sin prisa cada panel. En la luna, el mantenimiento es una canción repetida. Limpiar, revisar, sellar, ajustar, limpiar otra vez. Ese repetir, que en la tierra a veces pasa desapercibido entre conversaciones y sonidos, aquí ocupa toda la escena y te habla con su voz más delicada. Por favor, no me olvides. De vuelta adentro, el aire huele a filtros en marcha. Un técnico te explica con calma por qué el flujo de aire nunca debe detenerse. En la luna, la convección natural es muy débil comparada con la Tierra. El aire no asciende y desciende con tanta facilidad por diferencias de temperatura. Si te quedaras dormido con la cara hacia abajo, sin ventilación, el dióxido de carbono podría formar una pequeña nube alrededor de tu boca y tu nariz. Así que el sistema crea un viento casi imperceptible que toca la piel como un susurro.
Esta corriente sutil, este masaje de aire, es parte de la razón por la que muchos duermen aquí con la sensación de estar mecidos por algo amable. Y sin embargo, si el ventilador cambia su tono, si emite una vibración inesperada, la calma se quiebra por dentro. A eso no se le llama miedo, se le llama atención. Aprendes a escuchar la salud de tu casa en esos timbres. Si suena igual, todo está bien. Si no, una parte de ti se mantiene en vela. Imagina ahora que pasas a un módulo de trabajo donde se estudia la química del suelo. En una mesa hay bandejas con muestras de regolito y cerca un dispositivo que separa fragmentos por tamaño, por magnetismo, por carga. Te cuentan con voz baja que el regolito tiene pedacitos de vidrio que se forman cuando el calor de un impacto derrite y esparce gotas que se enfrían rápido. Te muestran cómo algunos granos responden a un imán. Aquí, el hierro se presenta de maneras particulares, como un polvo metálico mezclado con roca. Es interesante, pero también introduce un reto cotidiano. Estas partículas se pegan a juntas, a cierres, a tejidos. Un cierre que en la tierra pasaría años sin problema, aquí necesita atención constante. Un guante, al doblarse muchas veces con polvo, se fatiga. Y si piensas en lo que significa preparar una salida al exterior, recordarás que ponerse el traje no es algo que se haga en 2 minutos. Se requiere una coreografía pausada, comprobar sellos, ajustar el arnés, equilibrar presión, revisar comunicación. Añade la liturgia de limpiar polvo. Añade la responsabilidad de no introducirlo en zonas delicadas. Añade el tiempo. Y ahí, en esas sumas, el día se llena. Te quedas un rato mirando una pared donde hay una foto de la Tierra. No es el planeta visto desde el espacio en general, es la vista concreta desde esta latitud de la base. Aquí, la Tierra no sale y se mete como el sol que recuerdas en tu patio. Permanece más o menos en el mismo sitio del cielo. Se balancea lentamente durante el mes. Si tu base está en un lugar cercano al ecuador lunar, la verás casi fija, grande, inmóvil. Si estás más cerca del polo, quizás solo la intuyas, baja, casi rascando el horizonte, y te asome una luz rasante que dura días. Contemplar esa permanencia impresiona menos de lo que podría parecer. Al principio llama, luego calma. La tierra ahí arriba no te grita, te acompaña como un reloj blando, como una promesa. Pero esa calma tiene otra cara. La falta de cambios rápidos, de sonidos cotidianos, de azar, también te pesa un poco. Nuestros sentidos crecieron en un mundo donde un pájaro cruza, un coche pasa, una rama cruje. Aquí, el crujido se aplaza, y el día, si no lo llenas de atención, se desliza interminable. Te invitan a una caminata corta en un túnel inflable que conecta 2 módulos. Caminas y la tela de las paredes vibra apenas con la respiración del aire. Tocas con los dedos ese material y sientes su textura.
parecida a un tejido recubierto, suave y a la vez firme, con costuras anchas como venas. Al final del túnel, un laboratorio de física tiene un panel con indicadores verdes que te susurran que todo va bien. Un ingeniero te explica que la radiación en la Luna se controla con varias capas. Parte se protege con agua, que es un escudo amable. Parte con plásticos ricos en hidrógeno. Parte, idealmente, con el mismo regolito, echándolo encima de los módulos o usando bloques hechos con él. Cuando piensas en radiación, tu mente quizá imagina alarmas. Aquí, las alarmas suenan poco. Todo está preparado para que la exposición sea baja, con procedimientos sencillos, con sensores que te devuelven números discretos, sin sobresaltos. Y así debe ser para que el descanso tenga su lugar. Pero aun cuando los niveles son seguros, la idea de que la protección dependa de capas y hábitos te acompaña. Es un pensamiento que pasa, como una nube delgada. Te tomas un descanso, bebes agua de una bolsa con pajita. El agua está a una temperatura moderada, un poco más fresca que la temperatura de la sala, y te reconforta. La humedad en la base se mantiene en un rango que evite que la piel se reseque demasiado. Pero el ambiente sigue siendo más seco que muchos hogares en la tierra. Tus labios piden bálsamo con frecuencia. Tu nariz agradecería suero salino de vez en cuando. No es un drama, solo una suma. Lo pequeño se apila y te recuerda que el bienestar aquí se construye con detalles. Dormir bien, hidratarse, moverse un poco cada hora. Hay programas que guían esos movimientos, rutinas que previenen que los músculos se confíen y que los huesos olviden la gravedad de siempre. En un rincón hay una banda elástica, una máquina que ofrece resistencia. Llegado el momento, dedicas 20 minutos a ese cuidado. No suena música fuerte, no se busca la épica, solo respiras y empujas y vuelves. Marcas el paso con una serenidad aprendida. Vuelves a la ventana. Entre la base y el horizonte, ves marcas de ruedas que serpentean hacia una antena. Allí, un vehículo presurizado se acopla por detrás, usando un sistema de puerto que muchos ingenieros llaman con cariño un traje al revés, un lugar donde el traje se queda fuera y tú entras sin llevarlo a la cabina, evitando que el polvo invada tu casa. Ese invento nace de la necesidad de convivir con el regolito. Hay escobillas, hay cargas eléctricas que repelen, hay ideas que se prueban con paciencia. Las ruedas del vehículo tienen un dibujo que ahuyenta el polvo y lo suelta al girar. La antena tiene superficies que lo dejan resbalar. Los trajes tienen tejidos que, capa tras capa, lo atrapan para que no siga. Esa lucha es silenciosa, constante, casi amable, porque está hecha de comprensión. El polvo no es enemigo, solo es lo que hay. Y hay que invitarlo a quedarse donde no moleste. Te preguntas cómo suena el tiempo aquí si no hay viento. Dentro, cada persona se convierte en un instrumento. Los que trabajan en comunicaciones hablan bajo, con pausas. Al otro lado, en la tierra, llega una voz con un pequeño retardo,
unos instantes en los que el sonido cruza el vacío en forma de señal. Ese retardo no impide hablar, solo te enseña a respetar los espacios entre frases. Quien trae suministro habla con números que no aprietan, de litros y kilovatios. Quien cuida la salud pregunta por el sueño con interés sincero. No hay prisa, no hay sobresaltos, solo el cuidado de mantener un equilibrio. Esa palabra aparece una y otra vez en el discurso, y cuando anochezca en tu cuerpo, recordarás que todo aquí trata de eso. Mientras pasan las horas, hay tareas que parecen mayores en la tierra y menores aquí, y también al revés. Preparar comida lleva tiempo, pero sin fogones encendidos ni vapor visible. Limpiar filtros se vuelve una especie de meditación. Reordenar herramientas en cajas con cierres suaves es un juego. A veces, en un rincón, alguien hace crecer una planta sencilla, una lechuga, un brote. Las lámparas que la iluminan zumban como un insecto inmóvil. La solución nutritiva recorre con un suspiro un circuito cerrado. Esa verde calma ayuda. No es un bosque ni pretende serlo. Es una señal de que lo vivo encuentra formas incluso cuando lo que lo rodea es polvo. Mirar esa hoja puede darte un minuto de familiaridad profunda, como si una ventana cobijara un recuerdo fresco. La planta no sabe dónde está, tú sí, y el contraste, lejos de inquietarte, te arrulla un poco. Si te toca salir por segunda vez, la coreografía se repite con la seguridad de un mantra. Te enfundas, te cierras, revisas, pisas fuera con una certeza quieta. La sombra de tu figura se recorta, dura, sobre un suelo que no cede. Levantas un poco de polvo, que sube y cae en arcos bajos, sin espirales de viento, sin remolinos. Te inclinas a levantar una herramienta que dejaste en la salida anterior. Notas el peso reducido, lo dominas con una mano menos tensa y sin embargo te obligas a no confiártelo. Tu mente aprende a moverse al ritmo de un lugar donde el error no late fuerte, sino que se insinúa en pequeñas decisiones apresuradas. Así que frenas una décima, respiras y el día fluye. Vuelves a limpiar paneles. Quizá revisas un radiador que brilla con un blanco lechoso. Para el calor, aquí, el truco es irradiar como quien deja salir luz hacia el negro profundo. El diseño aprovecha el vacío como un mar frío que te acepta sin tocarte. Estos radiadores son nervios que regulan, que se calientan y se enfrían, y tu mano enguantada los palpa con la vista, con sensores, con atención. Te detienes unos instantes, te quedas quieto y miras la línea curva del horizonte. Si la base está en una zona polar, la luz puede ser oblicua durante días, dibujando sombras largas que caminan despacio. En esas sombras se esconde un frío que no hace ruido, un frío que se mide con números, que se respeta con capas y trajes. Sabes que los depósitos de hielo, escondidos en cráteres siempre oscuros,
esperan como tesoros de rutina. No son trofeos, son recursos. Del hielo se extrae agua, del agua se divide oxígeno e hidrógeno, del oxígeno se llena el aire y se planea el combustible, del hidrógeno se guarda energía. Y esa cadena, repetida una y otra vez, es la promesa de que una base puede sostenerse con lo que encuentra. Te cuentan, en voz baja y con ilusión sobria, que el regolito también guarda oxígeno unido a minerales, que se puede liberar con hornos o con corrientes eléctricas. ¿Imaginas hornos que no son hornos de cocina, sino cajas selladas que trabajan lento, como si rumiara una roca? Y cuando te lo imaginas, no piensas en humo ni en carboncillos. Piensas en un zumbido muy bajo, en un nivel de oxígeno que sube una línea en un monitor, en una sonrisa apenas. Al regresar a la esclusa, otra vez el rito de limpiar, el sonido aterciopelado del aspirador afilando el borde del silencio. Quitas motas que a la vista parecen nada y que, con la luz adecuada, son un universo. Tu guante pasa por la junta del casco y recoge un puñado de granos que se resisten. Al final, tras este mimo, cruzas al interior y el cambio se siente como pasar de un desierto al interior de una biblioteca. Una luz más cálida, un aire más denso, un olor más humano. Te quitas el casco y el primer respiro sin filtro cercano te llena, se hace notar. El resto del equipo está concentrado en una pantalla donde se ve un gráfico de consumos. Nadie alza la voz. Todo sucede a 2 por hora, un ritmo que te invita a quedarte. Vuelves a tu módulo. Hay un asiento junto a la ventana. Te sientas y dejas que tu vista se acostumbre a la idea de que el mundo, allá lejos, no se mueve como siempre. Percibes los detalles de la superficie, zonas que parecen harina fina, otras donde asoman rocas que el sol talló con paciencia. Una pequeña colina, un borde de cráter, recorta el cielo con trazos que parecen dibujados a lápiz. Si te fijas, el suelo parece manchado, como si alguien hubiera rozado con carbón de dibujo. En esa textura se esconden historias de meteoritos invisibles, de microimpactos que graban marcas a cámara lenta. No necesitas conocerlas todas. Solo dejas que esa pizarra antigua te acompañe un rato, y en esa compañía sigues sumando las razones de esa dificultad amable que es pasar un día completo aquí, no por una gran falta, sino por un exceso de delicadeza necesaria, por la disciplina de no dejar escapar el polvo hacia donde no debe, por el cuidado con el silencio que te habla solo cuando aprendes otro idioma. En un descanso, alguien te ofrece una bebida con electrolitos. El color es tenue. La tomas con un sorbo lento y notas como un sabor salado y levemente ácido despierta tu boca. Un compañero te cuenta que algunos, la primera noche, duermen muy bien. Otros, casi no. Aquí, el sueño necesita que el cuerpo relea su propio manual. La baja gravedad cambia sutilmente la postura en la que te acomodas.
La almohada puede ser más delgada de lo habitual, porque tu cuello no pelea contra su propio peso. Los cinturones suaves de la litera te abrazan un poco, como recordatorio de que no hace falta sujetarse fuerte, pero sí sentirse contenido. Te recomiendan dedicar 5 minutos a respirar antes de apagar la luz. Aspirar por la nariz, exhalar por la boca, lenta, suavemente, como si inflaras una vela sin apagarla. El patrón respiratorio, el latido de la base, la ausencia de los ruidos exteriores y de ventanas abiertas, forman un triángulo que invita al descanso. Y sin embargo, por debajo, tu cerebro cuenta el ventilador. Si cambia, te llama. Si no, te arrulla. Al caer la tarde artificial, la luz de los pasillos se hace más dorada, casi ámbar. El sistema reduce el azul para no confundir tu reloj interno. El personal médico diseñó un ciclo de 24 horas, con una mañana suave, un mediodía sin excesos, una tarde que declina. Ese diseño evita que, con el sol real tan lento, te pierdas en un día interminable. Ves en una pantalla un pequeño sol que no es el del cielo, sino el de tu horario. Te acercas a la cocina otra vez. Hay un aroma de algo reconfortante calentándose al baño María. El vapor no escapa al ambiente, se queda en su circuito de condensación. Una cuchara prueba y asiente. Coméis mientras una voz cuenta una anécdota de entrenamientos en cúpulas en el desierto, bajo domos que recuerdan de lejos a esta casa en la luna. Mencionan los simulacros, las prácticas con trajes, el aprendizaje de hablar con gestos amplios y lentos, para que cada mensaje dure en el tiempo. Nadie te presiona para que participes. Puedes estar, simplemente, dejar que la conversación te rodee como un río lento. A mitad del día, si te apetece, cuéntame una cosa suave. ¿Qué tema deberíamos cubrir después? Después, alguien te invita a escuchar el corazón de la base. Te llevan hasta una sala técnica donde, detrás de paneles aislantes, vive el sistema de soporte vital. No hay glamour. Hay tubos, intercambiadores, bombas. Es una pieza de ingeniería útil. Trabaja sin brillos. Aquí, el agua viaja por filtros que la vuelven a su pureza una y otra vez. El dióxido de carbono se capta en sorbentes que, con la temperatura adecuada, lo liberan para expulsarlo o reutilizarlo. El oxígeno se monitoriza con sensores que respiran por ti, atentos, sin ansia. Te enseñan un panel con pequeños parpadeos verdes casi hipnóticos. Te cuentan que el ruido que oyes no es una molestia, sino una señal de vida. Y te explican un detalle curioso. En baja gravedad, el aire forma capas menos marcadas por convección, así que los ventiladores se reparten de manera que tu respiración encuentre siempre aire renovado. Estas cosas, que en la Tierra son un hecho, aquí son un cuidado consciente. La vida cotidiana se vuelve un manual abierto, una experiencia de ser cuidado y cuidar. Te proponen revisar un traje de repuesto. Lo extiendes sobre una mesa acolchada. El tejido externo es como una malla brillante, resistente a la abrasión.
Una lupa muestra cómo el polvo ha mordido el material en lugares de unión, en pliegues, en bordes. Un técnico, con dedos enguantados en guantes finos, humedece una esponja y recoge granos como si pescara estrellas. Un cepillo, con fibras no conductoras, despega hileras de pequeños puntos. Él habla de cargas electrostáticas, de potenciales que hacen que el polvo se pegue como si estuviera enamorado de la superficie. Y te enseña un truco para atenuar esa pasión. Un campo eléctrico suave que hace que los granos prefieran retroceder. Es tecnología que parece magia, pero es física sencilla. Otra vez, la palabra que aparece es repetición. Un día y otro, el traje respira limpieza. Un día y otro, alguien murmura un gracias al verlo listo. Piensas en los sonidos de un barrio y te das cuenta de cuántas cosas aquí no suenan. Afuera, no hay hojas que se rocen, ni insectos, ni lluvia. Lo único que se oye, si te pones dentro de un traje sin comunicación, es el interior de tu cuerpo, como una cueva. Eso impresiona la primera vez. Luego, el microcosmos del casco te enseña tu propio ritmo. Dentro de la base, los sonidos son pocos y con el tiempo se vuelven familiares. La nota del refrigerador, la cadencia del ventilador número 3, el chasquido suave de un cierre magnético, el paso acolchado de una persona. Si dejas la mente flotar, esos sonidos forman una música y, como todas las músicas que acompañan, requieren que, de vez en cuando, te alejes un momento y escuches otra cosa. Aquí, ese cambio puede ser mirar un video de bosques con auriculares, o cerrar los ojos y oír una grabación de una ciudad a mediodía. 1 minuto basta. Luego vuelves y el zumbido de la base te vuelve a parecer un animal dormido. Te dirán que el polvo molesta la garganta después de una caminata. No porque entre a raudales, porque la esclusa y los filtros hacen su trabajo, sino porque una parte aparece con las bolsas, con las juntas, con cualquier cosa que haya estado fuera. Es un cosquilleo leve, un recordatorio de que el aire debe cambiarse varias veces, de que los filtros necesitan la paciencia de quien los golpea con cariño para que suelten sus sorpresas. En las estaciones, nadie tose sin que alguien pregunte cómo estás. No es preocupación nerviosa, es cortesía práctica. El cuidado se aprende en detalles, y aquí el detalle es el rey. En el módulo médico, una luz blanca y amable baña una camilla que casi no parece una camilla. Es más bien un colchón elegante. Te sientas un momento y te miden el pulso, la saturación, la tensión. Hay una lámpara de fototerapia lista para las mañanas, en las que el cuerpo se empeña en seguir la luna en su día largo y el equipo prefiere la tierra. Te preguntan si has dormido bien y si tu mente ha encontrado rincones nuevos. Se ríen bajito al decir que la primera siesta lunar se recuerda como el primer paseo y te explican que, con un sexto de gravedad, los huesos y los músculos agradecen actividad regular, que los líquidos redistribuidos atrasan un poco la nariz. Todo se dice con suavidad,
Nadie asusta a nadie. El conocimiento se comparte como té caliente. La tarde se estira con la paciencia de los lugares sin tráfico. Haces una lista, mental y escrita, de pequeñas tareas sencillas. Revisar un panel, reorganizar una caja, limpiar un filtro, preparar el informe de consumos, ajustar la hora cama del circuito de luz. Te mueves despacio, no por pereza, sino por respeto a las cosas. Si dejas caer un destornillador, no se estrella ni rebota con violencia, cae en silencio y rebota con una elegancia casi perezosa, pero su viaje levanta un poquito de polvo que nadie quiere. Entonces, una vez más, vuelves a practicar el arte de moverte como si estuvieras dentro de un museo donde todo expuesto es de porcelana. Ese arte, al principio, cansa. Luego se convierte en estilo, en forma. Y el día, sumando pausas y detalles, te enseña por qué no es fácil para cualquiera llegar y quedarse 24 horas, como quien abre una puerta y tira el bolso en el pasillo. Aquí cada bolso tiene un sitio asignado. Cada sitio tiene un porqué. En un rincón del módulo común hay una pequeña pantalla que mira a la Tierra con una cámara externa. En ella ves nubes que evolucionan en los minutos, tormentas que giran, bancos de nubes que cruzan océanos. Esa imagen se complementa con una música casi inaudible. Miras y respiras. Te acuerdas del mar si lo conoces. Te acuerdas de bosques si has caminado entre pinos. Te acuerdas del olor de la lluvia en una acera. No te pones triste, te pones ancho por dentro, como si acogieras lo conocido sin exigirlo. Y en ese estado, comprendes que la luna no te propone épica, te propone paciencia. La paciencia con el polvo, con el silencio, con la constancia de los sistemas, con tu propia mente. Es un laboratorio no solo de materiales, sino de hábitos. Se aprende a mantener la calma. Se aprende a dejar que las cosas sucedan a su ritmo. La noche artificial llega como un telón lento. Las luces bajan otra vez. El único color que se mantiene igual es el parpadeo verde de los indicadores, como luciérnagas que nunca duermen. Te cambias, te lavas con una toalla calentita, extiendes ese bálsamo que tanto agradecen tus labios. Te pones ropa de descanso que huele a limpio de máquina. Te tumbas, la litera te abraza con una cinta suave a la altura del torso, no para atarte, sino para recordarte, con un gesto, que estás ahí, que no hay que preocuparse si, medio dormido, tu cuerpo se aligera aún más. El ventilador, constante, dibuja en el aire una canción de cuna mecánica. Afuera, la superficie lunar se enfría o se calienta sin prisa, según el momento del mes. Adentro, nada cambia de golpe, y eso es bueno. Antes de cerrar los ojos, una persona que ya lleva un tiempo aquí se sienta en la litera de enfrente. Con voz baja, te cuenta que el primer día fue el más largo, no por lo que pasó, sino por lo que no pasaba. No había puertas que sonaran, ni calles que vibraran, ni hojas que se movieran.
Te dice que aprendió a escuchar su respiración como una historia, la historia de aire que entra, aire que sale. Aprendió a dejar que el polvo sea polvo, sin enfadarse con él, a entenderlo como se entiende una arena que se pega a los pies al salir del mar. Aprendió a recordar que la tierra, ahí arriba, es un reloj amable y no una llamada apremiante. Aprendió que el silencio solo pide atención, no miedo, y que el cuidado, ese cuidado que parece minúsculo, es lo que sostiene todo. Si hoy se te ha hecho largo, mañana será un poco menos, dice. Si hoy el ventilador te parece un tambor, mañana te parecerá una fuente. Si hoy, al limpiar un filtro, te has sentido extraño, mañana te sentirás útil. La repetición, bien llevada, se convierte en ritmo, y el ritmo, si te dejas, se vuelve descanso. Cierras los ojos y te permites imaginar que la base es como un barco, no un barco de velas tensas en tormenta, sino un barco quieto en una bahía callada, con el mar en calma y un cielo despejado. Los ruidos de la máquina son el golpeteo suave del agua contra la madera. La ventana es un ojo que mira al cielo. Los tubos son cuerdas. Los paneles solares, velas marrones. El polvo es la sal pegada al borde. El silencio es el mar por la noche. En ese barco no corres, esperas, respiras, te quedas, y en esa quietud las horas pasan. Vuelves a pensar por qué alguien no aguantaría un día aquí, no por miedo ni por dolor, por cansancio de las repeticiones si no entiendes que son la música, por el tacto áspero del polvo si no lo aceptas como parte de la escena, por la falta de sorpresas si tu mente busca siempre campanas, por la levedad del cuerpo si echas de menos la pesadez de tu cama, por el olorcito metálico si añoras pan caliente, por la necesidad de limpiar y asegurar cada cosa, de poner todo en su sitio cada vez, por el tamaño pequeño de las estancias, que piden que el movimiento se haga con respeto, por la luz sin nubes, por la noche sin grillos, por la tierra quieta en el cielo, por todo lo que aquí pide ser comprendido antes de ser disfrutado. Y después de ese listado suave, la mente, curiosamente, descansa, porque hay una belleza en aceptar que no somos, por naturaleza, habitantes de este polvo, pero que podemos aprender a hacerlo un poco, con paciencia, con cariño, con la calma de quien arregla un reloj antiguo y lo deja andar. Si te despiertas a mitad de la noche, o de lo que en la base hacen de noche, oyes el mismo zumbido. Te das cuenta de que ya no molesta. Es un amigo. Te das la vuelta y notas que la espalda se relaja con facilidad. En 1/6 de G, las articulaciones chillan menos. Los puntos de presión, esos que a veces te despiertan, se reparten de otra forma. Tu cuerpo se acomoda, como si flotara en una hamaca de aire. Con una puntada de curiosidad, te preguntas cuánto tardaría el sol en salir de verdad, y te tranquiliza recordar que no es ese sol el que manda en tus párpados.
Aceptas tu artificio. No es un engaño, es un cuidado. Los humanos, al fin y al cabo, construyen casas que nos resguardan del viento y de la lluvia. Aquí, la casa te resguarda del vacío y del polvo. Es la misma idea, llevada más lejos. Cuando llega la mañana, vibran con timidez unos indicadores que te dicen que el ciclo de luz sube. Te incorporas sin apuro. Un vaso de agua, una sonrisa. Te miras al espejo y ya no te llama la atención la piel un poco más hinchada. Tu nariz suena menos rara. Te pones los zapatos, suelas silenciosas. Te saluda quien pasa y te da la mano con guante fino. Una lista de tareas te espera y te parece bien. Repetirás el ritual con el polvo y no te pesará. Te acercarás a la ventana y verás la tierra igual y te parecerá compañía. Escucharás el ventilador y te parecerá un gato dormido. Acariciarás con la mirada una planta bajo luz y te parecerá una conversación. Limpiarás un filtro y te parecerá un gesto de cuidado. Beberás agua y te parecerá un regalo. Tal vez, al final, si te quedaras más tiempo, no solo aguantarías el día, sino que querrías entender cada grano del reloj. Imagina que sales una vez más, pero esta vez para un paseo corto, solo por el gusto de recortar una silueta en ese paisaje. Te mueves con gracia nueva. Has aprendido a convertir la levedad en danza. Tus pasos hacen un ritmo suave. Tu sombra se alarga como un hilo. Un grano apenas toca tu guante. Lo apartas con un gesto que ya no es mecánico, es natural. Una caricia de quien sabe. Vuelves por la esclusa y el aire interior te recibe con ese abrazo tibio. En la mesa hay una libreta. Escribes 2 líneas, no sobre heroísmos, sino sobre cuidados. Te ríes para ti, pensando que el secreto de la luna no es el silencio inmenso, sino la suma paciente de atenciones pequeñas. Y ese pensamiento se instala, se hace almohada. Ya en el cierre del día, la base entra en un reposo programado. Las luces pasan a un modo tenue. El sistema verifica, sin hacer ruido, que todo respira bien. Una última pasada por la cocina, una última mirada a la pantalla de la tierra, una última mano sobre una superficie para sentir su textura limpia. Te tumbas y el colchón te recibe otra vez con su abrazo correcto. La cinta suave de la litera roza tu pecho con una evidencia tranquila. El aire, con su murmullo, te canta. Quisiera que antes de que el sueño te alcance, recuerdes que estás a salvo. Estás en una casa que te cuida, con sistemas que, como hilos finos, sostienen cada gesto. Estás en un lugar donde la disciplina es un tejido amable, no una orden. Estás, sobre todo, en compañía. Afuera hay polvo, adentro hay manos que limpian, afuera hay silencio, adentro hay un zumbido que te arropa, afuera hay un horizonte que no cambia rápido, adentro hay un día que hemos diseñado para regalarte descanso.
Y aunque la idea de no aguantar un día en la luna suene, de lejos, como una advertencia, de cerca, es una invitación a aprender la gramática de otro mundo. Si te ha gustado este paseo sereno, si has sentido que el ritmo te ha acompañado, te invito con suavidad a suscribirte y dejar un me gusta. Ese gesto nos ayuda a mantener este rincón funcionando y a seguir publicando con la frecuencia con que respira esta base imaginaria. Que descanses, que te encuentres con un sueño profundo y claro, que el zumbido amable de tu habitación te parezca hoy un océano quieto. Buenas noches.